Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Advertencia, este episodio contiene lenguaje inapropiado y puede no ser adecuado para todo el público. Se recomienda discreción. Episodio 2 de Fondeforma, temporada 1, en 3, 2, sus cámaras, perdón. Todavía tu cámara, mira tu cámara. Bienvenidas a todas las personas al podcast Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, y estoy muy emocionada de este segundo episodio porque el tema que vamos a tocar hoy siento que es muy importante, justamente, bueno, no solo para las chicas, para las mujeres, pero me parece que el enfoque que vamos a darle es un enfoque que, al menos en Perú, como que no se da tan seguido ni tan común. Y me parece que es importante que se toque de una manera más práctica y contarlo desde nuestras experiencias. Y bueno, el tema que vamos a tocar el tema de hoy es En búsqueda de nuestro placer. Y estoy con la invitada Mila Vidaurre del podcast Calla Cabro. Bienvenida, Mila, ¿cómo estás? Gracias. Estoy muy emocionada de tenerte acá. Estoy emocionada también de estar aquí, de estar hablando de esto sobre todo. Creo que es un tema que me gusta mucho y agradezco que me hayas invitado porque que alguien me considere referente en esto ya me hace sentir especial. Muy emocionada. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, quería hacer una introducción, ¿no? Como ya de lo que estábamos como que conversando antes, que me parece que hay un punto en común, que puede ser que también las personas que nos escuchan también hayan pasado por esta experiencia. Y siento que, al menos en mi vida, cuando me pongo a pensar desde mis primeras experiencias como de la sexualidad, más allá del acto en sí, de cómo fue que me educaron, sí, yo parto del colegio. Yo estuve en un colegio de monjas, o sea, provincia, es decir, donde todavía la información era un poco más alejada, que si es en la costa, es en Ica, o sea, no está tan lejos de la capital, claro. Pero igual el enfoque siempre es más familiar, ¿no? No hay tanto acceso, y monjas. Entonces, ahí lo que nos decían en secundaria, porque claro, te venía como que la regla y sí o sí tienes que hablar tal vez sobre qué está pasando en tu cuerpo, te estás desarrollando. Nos decían que, bueno, el sexo, que no nos decían sexo, sino la prueba de amor que te puede poner un chico. ¡Qué asco! ¿No? Es como la prueba, pero que va a cambiar tu vida. O sea, si fallas ahí, o sea, de verdad vas al abismo. Y recuerdo que nos decía, ahí ustedes tienen que ser inteligentes. O sea, nos daban esta categoría, ¿no? Inteligencia. Y tienen que responder que no. Porque el chico que realmente las ama, las va a esperar. Les va a valorar. Claro, y, o sea, se desprenden varias ideas, ¿no? En realidad. Sí. O sea, entiendo que, claro, lo querían hacer para protegernos, ¿no? Y que, en cierto sentido, o sea, sí tienes razón que si tú no te sientes como que preparada para tener sexo, la persona que te quiere, o sea, no te va a presionar, eso sí. Uh-huh. Pero en realidad habían otras cosas que envuelve ese consejo, que es que uno que te niega a ti, o sea, sentir como placer por la otra persona, porque nunca nos pusieron el escenario que qué pasaba si nosotras sentíamos como deseo por otra persona, ¿no? Entonces, me parece que partiendo de ahí, que se partía obviamente de esta estructura como que patriarcal, machista, de que es el hombre quien tiene un deseo sexual, ¿no? Y nosotras como que no teníamos ese concepto. Uh-huh. Sí siento que me marcó, ¿no? Ahora ya a mis 25 como que analizo y digo, wow, o sea, sí fue muy importante. En ese momento para mí era lo único conocido, no tenía otra fuente. Entonces, no sé si tu experiencia ahí como desde esos primeros años también fue así, fue diferente. O sea, mis primeros años... Bueno, mi colegio no era de monjas, pero era evangélico. Entonces, la postura era no tengas sexo nunca, y nos hicieron firmar, de hecho nos hicieron firmar un acuerdo, una hoja de papel que decía que no íbamos a tener sexo hasta el matrimonio. Ajá. Y era como nuestra firma de que no sé. Como certificado, ¿no? Y lo cuelgas en tu casa. En mi casa, en la pared, ajá, en mi cuarto en la que voy a tener sexo. Sí, y me parecía como...
o sea, para empezar, entiendo que nos estaban protegiendo, pero piensas, o sea, ¿nos estaban protegiendo de qué? De no quedar embarazadas, de que no nos violen, pero hay otras maneras de protegernos, ¿no? Como enseñar, saber poner límites, o sea, pero claro que esa es una conversación que en ese momento, o sea, 20 años atrás, así 15 años atrás, no eran capaces de tener nuestros padres. Y lo fuerte es lo que dices, ¿no? O sea, ellos entienden el placer y saben que en un momento lo vamos a sentir, pero no tienen, o sea, no pretenden ser los primeros en darnos esa información. Por ejemplo, en mi caso, en el colegio ya la sexualidad está cancelada, nadie habla de eso. Por ahí que una vez el ministerio, creo, vino a decirnos sobre las toallas higiénicas y tal. Pero nada más. Y mis papás, mi mamá me dijo, en un momento te va a venir la regla. Y luego me dijo, cuídate. Como, ahí te ves. Cuídate. Como, no me dijo ninguna otra, no me dio ninguna otra indicación. Solo me dijo, cuídate y cuídate de los hombres. Y los puso, de hecho mi mamá los puso en aspectos negativos. Claro. Los hombres son malos, como que medio me daba a entender, te quieren violar, porque podía ver noticias y veía noticias de violación. Bueno, que es la realidad peruana, lamentablemente. Sí, pero nunca me dijo, esa es la manera en la que tú pones un límite a un hombre, ¿no? Claro. O si te sientes en esa situación, puedes pedir ayuda de tal manera, ¿no? Y también es en un como contexto muy como heteronormativo, ¿no? Porque, o sea, no que diferente, pero ¿y qué pasaba si por mi compañera o si mi amiga, ¿no? O con los chicos, ¿no? O sea, pero entre ellos, o sea, también como que todo era muy heteronormativo. Y de hecho fue un drama muy grande cuando, o sea, a los 13, yo tuve mi primer noviecito en el colegio. Y fue muy formal, fue como que, ya chapamos, y me dijo para estar y tal. Entonces yo dije, bueno, ya estoy con él, entonces tengo que contarle a mi mamá. Pero fue el drama porque mi mamá se puso a llorar, me dijo, no, eres muy niña, ¿cómo vas a tener novio? Y me acuerdo que yo fui a los brazos de mi hermano llorando y diciéndole, no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué la reacción tan negativa. Pero entiendo que era porque, claro, significaba que yo iba a empezar a explorar la sexualidad a los 14 años, ¿no? Como el subtexto para los adultos que a nosotros como que no nos explicaban, oye, o sea, vas a sentir estas cosas dentro de tu cuerpo por esa otra persona, que es natural, ¿no? Y cuando no te lo explican, y es todo muy cerrado, muy tabú, da pie a que pienses que tú estás haciendo algo malo. Y es algo como, yo digo, tan natural que uno se conflictúa porque dices, pero siento esto, pero está mal, y empiezas todo como a carcomerte la mente. Y en esa época, o sea, entendería que ahora tal vez hay más acceso, aunque igual sí, autoridades como tus padres o el colegio, ¿no? O un referente, como que no te lo dice de una manera tan expresa, así puedas ver por otros medios, o sea, como que no es lo mismo, porque no te sientes tan seguro o tan segura. Pero como volviendo a 15 años atrás, 10, tal vez menos, ¿no? Pero buscar de esos temas era tal vez entrar a internet y te podías como que encontrar con pornografía. Entonces, y eso como que peor, si no sabes ni la teoría cómo ves y te choca. O sea, entonces, mis primeras experiencias, o sea, la primera vez que yo sentí algo así como, ¿qué está pasando? Fue viendo novelas. Y me acuerdo que mi mamá me prohibía ver novelas. A mí también. también. O sea, me prohibía ver, que creo que no sé qué estaba en esa época de moda, pero como que, no sé, al fondecito, o sea, esas novelas. Sí, que igual no son nada eróticas. Nada eróticas, es como ves un chape, por ahí ya se abrazan mucho, no sé, man, ya, pero eso ya, obviamente a mí me generaba como que, estoy haciendo cositas, y mi mamá me decía, no veas esas novelas, no tienes prohibido ver esas novelas. Y luego ya cuando empecé a usar la computadora para hacer trabajos y tal, claramente me iba a cruzar con porno y me quedaba viendo y decía... Y claro, en ese momento yo no conocía la masturbación, entonces lo único que hacía era ver y decir, oh, man, ya es como... ¿Qué es eso? Eso está qué educativo. Y claro, sentía cosas, pero no nada más. Claro. ¿no? Entonces era como me quedaba mirando y tal, y obviamente lo hacía a escondidas, ¿no? Igual que ver novelas, lo hacía a escondidas. Claro, porque como que te producía una satisfacción que no sabías de dónde venía ni para qué, ¿no? Porque
volviendo al tema de la prohibición de tener sexo, es porque también nos decían que el sexo era solo para la reproducción, o sea, Claro. ¿no? Porque tenías que casarte y tener hijos, o sea, nada más. Más no nos decían sobre el autoplacer, ¿no? Es decir, siempre íbamos no, a sentir, o sea, atracción por tu futuro esposo, ¿no? Y nunca como que por ti. Entonces, siento que todavía en las mujeres es más el tema de la culpa, porque en este escenario donde nos decía, viene un chico y te va a hacer como la prueba de amor, es que ya validaban que él sí tenía como más libertad de poder sentir como placer, en este caso por ti, pero él, o sea, nunca nos ponían, y tú puede ser que también sientas, o qué pasa si tú quieres, o sea, no, estaba como que negado. Entonces, sí, ya después que terminé el colegio y fui a la universidad, yo diría que en mis 20, 21, o incluso antes, como a los 19, ya escuchaba a amigas mías o a compañeras que hablaban sobre la masturbación en ellas mismas. Y, Yo lo escuché mucho después. Mucho después. y en mi caso fue como que, claro, o sea, sabía del término porque nos decían en el colegio a los chicos como que se masturban, o sea, sí recuerdo eso, Sí. pero... Yo creía que también que solo los hombres se podían masturbar. Y ahora que recuerdo, era como un pecado, o sea, es un pecado para la iglesia. Pecado, claro. Y aparte como que lo decían, como que no, o sea, ¿cómo te vas a masturbar? Porque uno, que es pecado, y dos, es como que eso significa, o yo lo entendí así, que eso significa que, o sea, va a sonar feo, pero yo lo entendí a mis 17 años, así como que eres como que fea y no puedes tener sexo con otra persona, entonces como que te masturbas, es lo único que te queda. Y decía, no es como para perder, masturbarse, ¿entiendes? Y veo para mujeres. Y luego, claro, ya en la universidad entendí que incluso es beneficioso, más allá que te da placer, o sea, digo que es beneficioso cuando estás con tu periodo, incluso cuando estás con la regla, hay amigas que sé que se masturban para que los dolores como que bajen. Entonces, yo recuerdo que dije... Yo creo que igual el masturbarse es un acto de empoderamiento. O sea, es como, puta, no necesito a nadie, estoy aburrida en mi casa y me quiero sentir bien y quiero pasarla chévere, entonces... Sí, como... ese fue no hay mi nada mejor que pensamiento eso. cuando fue la primera vez que me masturbé, porque dije, no voy a esperar a que un huevo venga. O sea, porque claro, yo no sabía nada de sexo y más allá de que no sabía nada de sexo, es que no validaba mi placer, o sea, porque realmente había ese concepto de que no tenemos placer, o sea, sí fue tan como que para mí lo interioricé tanto que no me había dado cuenta que no validaba, o sea, lo que yo podía sentir por otras personas o por mí misma, ¿no? Entonces, cuando tengo toda esta información no de los libros o de series como más alejados, sino de mujeres que me rodeaban, dije, sí es verdad, ¿no? Y no voy a esperar a que venga una persona y que descubra algo mío que yo no sé, cuando se supone que este es mi cuerpo, que yo soy la dueña de mi cuerpo. Y en ese momento sí estaba con el feminismo, o sea, recién estaba empezando, entonces todo este tema de tu cuerpo, ¿no? Y de tú como que validarte. Entonces dije, no, este es el momento. Y, o sea, sí puedo hacer una recomendación en general a todas las personas, pero en especial a las mujeres. Si todavía no han tenido como que relaciones sexuales, yo les recomiendo que primero se masturben. Claro. Pero más que el acto de masturbarse es como que conocer su cuerpo, ¿no? De conocer, mira, este es mi brazo, estos son mis senos, esta es mi cadera, esta es mi cintura, ¿no? Y verse en un espejo desnuda, sé que para algunas personas es como difícil, incluso porque ahí como que viene con un tema del peso y de la estética. Ajá. Pero si tú no te aprecias tal cual eres, ¿cómo esperas a que otra persona te aprecie? Y aún así, si viene otra persona y te aprecia y dice, wow, eres hermosa o eres hermoso, pero si tú no te la crees, o sea, como que por las puras, porque no va a entrar como que dentro tuyo. Entonces, sí considero que más allá de la masturbación en sí es el autoconocimiento para el autoplacer. Y sí siento que el sexo con otras personas ya es mucho más rico cuando ya tú misma sabes qué tan valiosa eres en el tema del placer que tú puedes sentir, ¿no? O sea, yo creo que no es tan fácil como Sí.
mírate el espejo y tócate. Claro, o sea, lo digo así, ¿no? Pero hasta que pasemos a todas las noches. Pero yo creo que es, claro, son varias cosas como juntas, ¿no? El hecho tanto de, no sé, por ahí temas de gordofobia, por ahí temas de aceptación, autoestima, también en el momento en el que uno se encuentra, o sea, yo también he tenido temas de autoestima en algún momento y probablemente en ese momento no estaría pensando en, oye, quiero conocer temas de sexualidad, o quiero aprender más sobre esto, bla, 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 porque simplemente no me da y lo que sí, yo sí siento que se podría hacer es que deberíamos hablar de estos temas de manera más como cotidiana o sencilla y tal, no solamente amigos, sino padres, y en todos los contextos, ¿no? Porque todos somos humanos, todos sentimos placer, todos vivimos sexualidad en el día a día, cuando vemos alguna cosa o sentimos alguna cosa, y que no se pueda hablar por un tema tabú, igual sé que está evolucionando poco a poco en el país, pero que no se pueda hablar, que no lo normalicemos. Incluso a mí me cuesta decir como algunas cosas, porque vengo de una situación, de una carga, de jamás, incluso hoy por hoy tampoco podría hablar con mi madre, le podría decir, mamá, sí, ayer tuve un gran sexo, jamás se lo podría contar, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si es que mi mamá se masturba o en algún momento lo ha hecho. Claro. O sea, imagínate que se esté privando de algo tan chévere. Entonces, creo que en todos los contextos deberíamos poder conversarlo, sí. Y eso va a incentivar la curiosidad. Y creo que es la manera en la que parte todo esto, ¿no? O sea, la sexualidad se explora a partir de una persona curiosa, a partir de que, oye, quiero probar esto. O pruebo esto y veo si me gusta, si no me gusta, si me funciona, no me funciona. Claro. ¿No? Tanto como placer conmigo como con la otra persona. No sé, ponte, me gusta ver porno lésbico, pero no soy lesbiana. Claro. O me gusta ver porno de dos hombres y yo soy mujer. Y yo soy mujer heterosexual. Claro. Entonces, tienes que ver, probar. Sí. Sí, siento que va mucho de la mano de la curiosidad. Y si es que en un contexto cotidiano podemos incentivar esa curiosidad, creo que me parece algo importante. Sí, y ahí siento que sí va como relacionado con la educación sexual, que en el Perú no hay, o sea, no está en la agenda como que pública ni para ponerlo en las escuelas. No. Sí recuerdo que hubo todo un debate como que tremendo, ¿no? Y sale, bueno, estas como posturas de que consideran de que no se debe enseñar a los niños como que educación sexual cuando no estamos diciendo que a los niños les pongas porno, porque obviamente no, pero es educarlos. Igual lo van a ver. Como que un niño, por ejemplo, no sé, de 5 o 6 años le dices, bueno, este es tu cuerpo, ¿no? Claro. Este es tu pene, si eres hombre, ¿no? Entonces... y que nadie como que debe tocar tu cuerpo, ¿no? Y sí, ahí vas enseñando sobre el consentimiento, que es educación sexual, porque el tema es tu cuerpo, es la sexualidad, pero a los niños, y es conforme a cada edad, ¿no? Luego a los 12 años nos dices, bueno, seguro vas a sentir tales cosas porque es propio de tu edad, o sea, pero hacerlo de manera más natural, porque es normal, o sea, literalmente sin el sexo no estaríamos aquí nadie, ¿no? Sí, todos tienen sexo, por si acaso. Sus abuelos y sus papás también. ¿No? O sea, wow, qué descubrimiento. Pero sí siento que sí debe ser más normalizado o más como naturalizado en realidad, pero esto parte de la agenda pública, de la educación sexual, que sí considero que debe estar en las escuelas, porque si no, o sea, todos los que estamos acá, que somos coque-peruanos, sabemos que el país no nos ha enseñado que es educación sexual y aún así hemos terminado viendo pornografía o entrando a páginas que nos enseñan que es sexo. O sea, todos en alguna forma hemos visto medios alternativos para educarnos y eso debería enseñarnos a que debemos tener educación sexual. Creo que más en zonas rurales o sea, creo que la oportunidad de educación ahí es mucho más grande. Porque claro, no sé qué métodos anticonceptivos puedo usar, no son baratos tampoco. Tomar pastillas todos los meses es un presupuesto.
Los cambios que pasan en tu cuerpo cuando tomas los pastillas. cambios que pasan, la accesibilidad a una ginecóloga, o sea, todo suma a que no me cuido, tengo muchos hijos, no tengo que mantenerlos. Y el sexo es malo, entonces. Y el sexo es malo. Claro, entonces tengo sexo, no sé, 2, 3 veces en mi vida y en las 3 se quedo embarazada. Claro. Y ya, entonces no terminas disfrutándolo, no te puedes cuidar, termina todo siendo un problema, entonces... No sé, y es más, quién sabe si es que esas veces que has tenido hijos lo has disfrutado, o sea, Exacto. porque al menos a mí o sea, desde que empecé con las experiencias sexuales hasta que por fin dije, oye, esta vez la he pasado bien, porque las mujeres somos más complejos que los hombres. Ha pasado un tiempo, ¿no? Porque, claro, la primera vez normalmente dicen, la mujer no le pasa bien, pero es verdad, no conoce nada, porque no nos hemos explorado lo suficiente. Claro. Y no le pasas bien, porque fácil el otro chico tampoco tiene idea de lo que está haciendo. Claro. O la otra chica, no tiene idea. Con la otra persona, claro, sí, los dos están como desinformados y con miedo porque están haciendo algo malo. Sí, o sea, supongo que la primera vez puede ser como que nada como agradable o placentera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en mi caso, sí, mi primera vez sí fue bien placentera. Considero que sí, bueno, como durante mucho tiempo yo no sabía qué era el placer, ¿no? Entonces como mi experiencia sexual, ¿no? O mi actividad sexual como que se puede decir que fue tardía, aunque no es tardía, porque, o sea, ¿quién dice cuándo empieza, claro, no? Pero digo, fue como que en mis 20s, entonces... sí, ya estaba como que mucho más informada, ¿no? Ya conocía mi cuerpo, ya sabía qué zonas me daban como que placer. Entonces, la primera vez que tuve sexo, ya tenía yo toda esa información. Y sí considero que en mi caso sí fue porque me informé, porque me conocía. Pero sí también sé de otros casos, como comentas, que, o sea, no sabías nada y bueno, tenías, porque obviamente te conocías. Estás ahí. Claro, como que dije, bueno, ¿no? Bueno, Entonces, y no le pasas chévere. entonces sí, o sea, sí con esas experiencias, yo creo que la gente, bueno, o sea, más que la gente, en este caso sí digo, las autoridades, o los profesores, o sea, los directores de colegio, ¿no? Los futuros, creo que ministros o ministras, sí deberían saber la importancia de la educación sexual. Pero ya pasando a otro aspecto más allá de lo educativo, que es importante, también, bueno, sí va con la educación, pero es más tal vez social. El tema de las etiquetas que nos ponen a las mujeres cuando tienes esta libertad sexual y tan fácilmente como que la expresas. Creo que igual está juzgado en todo sentido, ¿no? Pero sí es mucho más, la carga sobre las mujeres es mucho más grande. Porque incluso, más allá de cómo te vistes, que también a veces puede como que ser para el otro, ¿no? Como que eso significa que eres así, así, así. Es como, puedes compartir tus experiencias y tu interlocutor puede pensar, eso significa que tú eres así, entonces, claro, o sea, como que ya te pone un estereotipo. Que tu valor como persona sea más o menos a partir de tus experiencias sexuales. Y no, nada que ver. O sea, de hecho, incluso ya pasándolo a un plano más, digamos, como desde el grado, pero, o sea, las chicas que venden contenido en OnlyFans, normalmente son mal vistas porque venden su contenido y es como, oye, están generando contenido que yo no puedo generar porque, no sé, me da flojera, no sé los o porque ángulos, no quiero. no sé los ángulos en los que me tengo que tomar, o sea, realmente es una chamba y la valoro mucho porque, oye, se ve bien, se ve estéticamente bien, no sé, edita bien sus fotos, X, pero lo importante es que está haciendo un trabajo, no le está haciendo daño a nadie, está cobrando, claro, y todo bien. Entonces eso no hace que la persona valga menos por la cantidad de sexo que tenga o por la cantidad de sexualidad que exprese, ¿no? Porque, pucha, no sé, puede ser una chica de OnlyFans que no tiene sexo, que no le gusta ir con nadie, que es sexual, X, pero... y eso es interesante porque la asexualidad es como que... es más tabú de los otros temas de sexualidad también, porque, o sea, yo durante muchos años, por este tema de que no sabía qué era el placer, yo dije, bueno, soy asexual, y por mucho tiempo me consideré como que asexual, y hasta siento que tiendo a la sexualidad, pero yo no sabía que era como que asexual, o no sabía esa etiqueta de la asexualidad hasta que no escuché
otras personas de otros países sobre este término. Y me pareció como que muy interesante que incluso se converse sobre qué es la asexualidad, porque Sí. por una razón u otra, en este momento, porque también es algo como que, o sea, voy a decir como que temporal. O sea, ¿en qué sentido? En que no necesariamente toda tu vida puede ser como que asexual. Es decir, que en un periodo de tu tiempo puedes estar como sexualmente como que activa y después como que dices, bueno, ya no quiero, y durante otro periodo de tiempo estás como asexual y luego como que puedes volver. O sea, son estados, es decir, que van Claro. cambiando, ¿no? Y algo que yo comentaba... Como que no, como siempre puede ser asexual y todavía también. Ajá, exacto. Y algo que yo comentaba que no sé por qué, pero siento que tengo que decirlo ahorita, de la sexualidad, que está tan cerrado. Y yo creo que, por ejemplo, las religiones, en este caso como que la católica, como que lo podría poner, o sea, como para explicar incluso quién fue como que Jesucristo, porque si él supuestamente no tuvo como que relaciones, pero no porque él se prohibía, porque era Jesucristo, entonces no podía tener. O sea, yo digo, él era sexual, ¿no? O sea, porque digo, Puede si ser supuestamente también. partiendo de ahí, y ahí podrían como educar, como que incluso, oye, mira, tú puedes ser así, y este es el significado, este es el término. O sea, a lo que voy es que hay maneras de llegar a tu público, es decir, a los escolares, a tus fieles, ¿no? Pero... Y ahí educas como que sexualmente también. O sea, hay mil maneras de hacerlo y que la información llegue y que las personas estén mucho más educadas en este aspecto. Yo creo que también tiene que ver con identificarse, ¿no? O sea, si es que yo soy una persona sexual y me siento rara porque todo el mundo habla de sexualidad o porque consume mucha sexualidad en todos lados y yo simplemente no siento nada, o la de mi sexualidad, que es las personas que necesitan primero tener una conexión para sentirse sexualmente atraídos hacia esas personas, también, o sea, no sé, me ponen a Brad Pitt al frente, calato, y no siento nada, es probablemente porque no tengo ninguna relación con Brad Pitt. Claro. O solamente no me genera nada porque soy asexual. Entonces yo creo que es bueno sentirse identificado y también entender que no es como, o sea, no debe ser juzgado, por lo contrario, o eres muy Claro. sexual o no eres muy sexual, no te tienes que sentir juzgado porque finalmente lo importante es que estés cómodo en cualquier contexto, ¿no? Y que hagas... Yo vivo bajo el... bajo el hago lo que me da la gana siempre. Entonces, si es que no quiero tirar, no quiero tirar. Si es que quiero tirar, tiro y ya está. Entonces, con mucha responsabilidad y respeto por los demás, con mucha sinceridad y comunicación, pero... O sea, siempre respetando lo que yo quiero y bajo mis términos y bajo mis límites. Claro. Sí, que igual sí me ha pasado que cuando expresas así como que... O sea, que la forma en la que ejerces tu sexualidad, a veces para el otro que puede venir de otra estructura y un pensamiento como que diferente al tuyo, por ejemplo, ¿no? Puede pensar, ay, no, pero ¿por qué hoy no quieres como que tirar si supuestamente siempre estás conversando de ese tema o cuentas tus experiencias? Entonces, o sea, eres como que una puta, por ejemplo, pero ahora que yo te digo como que no, entonces también hay todo ese... como esa carga, ¿no? Sí, yo también he sentido muchas veces, no sé, estando en una aplicación y conversando con un chico, como que ya hemos quedado en vernos, ya, bravazo. Y no sé, hemos conversado tanto tiempo, hemos conversado, no sé, un mes, 2 meses, y él tiene mucha expectativa por ese día, y yo la verdad, ese día no me sentía bien, o simplemente él no me provocó tirar. Entonces, yo debo de ser lo suficientemente consciente de no le debo nada a él. Por más de que me haya hablado 6 meses, me ha bajado la luna, me ha dado comida, me ha regalado cosas. Si yo no quiero llegar a ese plano con él, es totalmente válido y él como persona debería respetarlo. Exactamente. Ahora. Y ahí pasas a otro plano de que el patriarcado dice que el hombre tiene más poder sobre la mujer y tal, ¿no? Pero, o sea, partiendo de que somos humanos los dos, yo debo de ser capaz de decirle no y no le debo de deber nada. Claro. Por más de que haya hecho lo que sea, ¿no? Entonces creo que sí, que es difícil. Sí. Pero son límites que tenemos que aprender a poner. Todas las personas, ¿sabes? No solamente las mujeres. Claro. Sí, ¿y cómo te va a ti en el tema de la exposición? O sea, cuando entras a las, o sea, redes sociales y, por ejemplo, o sea, tú eres más como que conocida, vamos a decirlo así, ¿no? Y el tema de que
la gente piensa que te conoce porque compartes, ¿no? Como que tu vida o tus experiencias. O sea, ahí, ¿cómo lo convives? O sea, por suerte creo que a nivel muy personal estoy rodeada de gente que piensa como yo y que de alguna manera me da seguridad en lo que yo pienso. Entonces sí me permite libremente expresarme. Y hombres que, no sé, que reaccionan a historias o que ya se pasan de como atrevidos, por así decirlo. Simplemente elimino o bloqueo. Ajá. O sea, si ya te pasas de pajero y estás todo el día likeando historias y ya empiezan como a darme, te bloqueo. Porque hay que saber, si tú estás sintiendo, o sea, si esto te está generando algo negativo, sácalo, ¿no? O sea, claro. si es que es una persona importante y yo no les correspondo, decírselo, ¿no? Como que, oye, yo no te veo de manera. Ajá, pasa esto. Fácil, te detienes. Claro. Sí. Creo que he aprendido igual ya, no solamente por la exposición que tengo, sino como por los años y por como las personas se han acercado a mí, también aprender a poner límites en todos los sentidos, ¿no? Porque creo que a toda chica bonita que pone una foto le puede llegar desde el amigo buena onda, Claro. como el que no me gusta la palabra pajero, pero el huevón que no sé, Que la sexualiza. que la sexualiza sin su consentimiento. Entonces tiene que saber cómo afrontar esas dos personas o incluso cualquier persona, cualquier mujer caminando por la calle. Eso te iba a decir, es interesante el tema de la sexualización que los hombres hacen hacia nosotras, hacia las mujeres, porque sí, o sea, no necesitas estar en redes sociales, o sea, en la calle o incluso bueno, en la calle como lamentablemente hemos tenido que acostumbrarnos que está mal, ¿no? Pero yo me iba más también a aspectos como estás en un nuevo ambiente, ya sea como de tus amigos o como laboral, ¿no? Y viene la chica como que bonita, ¿no? O que te catalogan como la chica bonita también, ¿no? Y eres joven, sí, solo de mí. Y como que ya tienen una cierta construcción de quién eres por cómo te ves físicamente, ¿no? Entonces, sí como que combatir o convivir con eso, al menos en mi experiencia ha sido como, oye, yo puedo verme de tal manera, puedo como que vestirme de tal forma, pero eso no significa que tú tengas que asumir eso de mí, ¿no? Claro. Porque el hecho de que para ti yo sea como que bonita o me veas como, o sea, bueno, no es mi caso, pero puede pasar, ¿no? Que tiene cierto tipo de, o sea, cuerpo y como que puede llamar en ese caso la atención, eso no significa que tenga tal etiqueta, ¿no? O no significa que tú tengas que asumir eso de mí y por eso tengas que pensar que soy así y tener que decírmelo, ¿no? Entonces, como que convivir con ese estereotipo de, porque eres, o sea, porque te ves así, como que significa que eres así, es algo que en el último tiempo me está llevando como que cierto camino por cómo tengo que recorrerlo y combatirlo, porque sé que también puede partir pues de esta como desinformación de que, oye, no lo que ves en las películas o en el porno significa que es la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, en la actualidad creo que es como muy importante elegir bien a nuestras amistades. Por estas cosas, ¿no? Porque uno puede pensar como que, ay, esa chica que, no sé, todo el día para en bikinis. Y que sube fotos, que quiere llamar la atención. Sube fotos. Así que es como que, pucha, se ama un montón, man. Se ama un montón, le gusta cómo se ve, que lo muestre. Claro. Y no por eso tienes que asumir algo. Asumir que claro, que... Y algo como que negativo, o sea, claro, no, para nada. Y también, no sé, los hombres están mal. O sea,
Hay veces en las que probablemente también te haya pasado a ti, como sales a la calle en pijama y te piropean y es como que... No, sí, o sea, ahí no importa cómo salgas vestida, o sea, de verdad, porque puedes salir hecha mierda, de verdad. Tienen ganas de ejercer su poder sobre las mujeres y te ven como objeto. Hacer, así que esté calata en tus redes o esté Sí. en pijama. Entonces, yo creo que sí, es saber elegir, es saber cómo... Incluso no sé si es que reaccionar, porque al menos yo no reacciono al acoso, el callejero. acoso callejero. Simplemente me pongo mis audífonos, no sé si me estás diciendo algo, no me interesa, yo sigo caminando. O sea, es mi manera de lidiar con eso, ¿no? Claro. Y lo mismo en las redes, como me vas a decir algo que me incomoda, te elimino, te bloqueo. Pero ya no te das como el esfuerzo de, oye, mira, no sé qué. O sea, al menos que sea una persona que conozca. Claro, al menos que sea una persona que quiera y que me importe. Claro. Pero una persona X, no. Y en cuestiones políticas también. Sí, no me interesas, te voy a borrar. Ajá. Sí. Pero bueno, entonces, en el tema del placer o en este como recorrido, que siento que no termina nunca, ¿no? Porque uno va... o sea, a tus 17 años como que sentías algo, pero luego a tus 25 y a los 32, o sea, y así como que vas cambiando, ¿no? Entonces, sí, es como que también saber que no por el paso de la edad significa que vas como perdiendo algo, porque también a las mujeres como que nos dicen, bueno, mientras... Se te pasa el no, tren. ajá, a los 30 ya es como... Yo siento que siempre hay cosas que descubrir. O sea... Todos los días aprendo algo nuevo, cada vez que tengo sexo, como digo, oye, esto no me gusta o esto me gusta. Claro. Creo que hay que perder el miedo también a arriesgarse a probar alguna que otra cosa, porque, bueno, somos humanos y creativos, entonces siempre habría cosas que probar, creo yo. Entonces, nada, o sea, que experimenten, ¿no? Y que vean si les vacila o no. Entonces... ¿te parece que en la búsqueda de nuestro placer es más importante la educación es decir, como que la forma en la que se nos comunica o que se nos debió comunicar qué es el sexo, qué es la sexualidad, qué es el placer? ¿O es más importante como que el fondo de, bueno, tú por tus propios medios como que vas buscando, vas experimentando, más allá de no saber el conocimiento? ¿O piensas que va a la par? Yo creo que va a la par, porque el contenido es necesario para todos, ¿no? O sea, nosotros debemos de entender cómo funciona la sexualidad, no sé, mecanismos para poner límites, muchas cosas, pero claro, o sea, tú no los entiendes cuando eres pequeño. Entonces, hay formas y hay, digamos, no sé, maneras de que yo pueda decirte esto sin necesariamente distraerte la curiosidad o decirte ve y ten sexo mañana, ¿no? Porque no. Claro. Simplemente algún día te vas a cruzar con esto y esta es la manera de lidiar con ese tema, ¿no? Tanto para mujeres como, no sé, entender que incluso puedes tener una diferente orientación, ¿no? Sí, y a veces no te dicen... Claro, que puedes sentir como atracción por una persona. Mira, esa es la manera de tener sexo con un hombre. No. Claro, ajá. Resulta que te gustan las mujeres, entonces... Ajá. Y ahí claro, hay menos todavía. Dar todo ese panorama es súper importante y la manera en la que lo das es aún como... O sea, tiene que ser importante porque es un tema delicado y que se puede prestar a una malinterpretación, ¿no? Claro. Sí, me parece que es bastante importante en ambos casos, ¿no? Tanto en fondo y en forma. Bueno, Mila, estoy muy contenta de haber conversado hoy contigo sobre este tema que siento que puede durar horas y contar como más horas, cosas, porque se viene Tengo más. muchas cosas que contar. Pero bueno, como te digo, estoy contenta que seas mi invitada a este segundo episodio. Gracias Y no sé si quieres dar algún como que comentario final. No, bueno, me pueden seguir en @milavidaurre, Síganla. @callacabro para escuchar el podcast, para saber en qué estamos. Y como, no sé, como conclusión final, simplemente decirles que experimenten, que, no sé, que sean curiosos,
La curiosidad en el sexo. Es muy importante. Ajá. Sean respetuosos, pidan siempre consentimiento. No es no. Ujú, siempre. Siempre. No no es importa no. dónde estés, ya estés. No Los es dos no. desnudos, si es no, Sí, pregunta siempre. Ujú. Y créeme que eso es como... Yo valoro mucho más una persona que me diga, oye, ¿te puedo besar? Sí. A alguien que de la nada me chape. Ah, Así que, sí, o eso sea, es mucho más placentero. a ese nivel, o te puedo coger la mano, Ujú. ya, me enamoré. Entonces, nada, eso, como sean como respetuosos, libres y ya. Muchas gracias, Vila. Gracias. Que, bueno, pueden seguirnos en todas las redes como fondo.forma.podcast. Ahí vamos a sacar más episodios, así que estén al pendiente de lo que estaremos sacando. Chao, cuídense.